¿Los presento? ¿Los dejo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues ya estamos a punto de comenzar con la presentación del libro. Hoy nos acompaña el autor, Jacobo Molina. Bienvenido. Y para presentar el libro también nos acompaña el también poeta y escritor Julio Mejía III. Bienvenido, Julio. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les informamos también, si les interesa el libro, estará también a la venta al final de la presentación. Así que, sin más, los dejo con nuestros presentadores. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, pues un agradecimiento a Punto y Coma y a Chuy, principalmente por el espacio. Es lindo hacer una presentación en domingo por la tarde, ya que todos estamos descansados, que todos andamos alivianados para poder escuchar un rato me da mucho gusto ver que hay gente aquí. No sé si tú, Julio, quieras empezar con un comentario o cómo le hacemos. Pues sí. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por acompañarnos en esta presentación. Como dice Jacobo, ¿no? Es lindo una presentación en domingo, estamos relajados, tal vez también un poco angustiados porque mañana hay trabajo o clases, pero bueno, aquí nos tenemos, aquí estamos y estamos reunidos hoy en este bellísimo recinto cultural que es Punto y Coma para hablar de este libro que se titula La desubicación de las cosas, que es el primer libro de poesía publicado por Jacobo Molina. Es un libro de muy reciente aparición, terminó de imprimirse que a finales del año pasado. A finales del pasado, principios de no recuerdo bien. Bueno, aquí dice primera edición es de diciembre de 2022, todavía es prácticamente una novedad editorial. Se trata de un libro de poesía. A mí me gusta empezar por el principio, y lo primero que nos topamos con un libro de poesía es pues, el título, ¿no? Lo primero que vemos, y el título es una especie de rótulo que ya debería darnos un indicio de hacia dónde va la cosa. Desde el título de la desubicación de las cosas, ese prefijo des está entre paréntesis, se nos está sugiriendo que es un libro en el que vamos a ver cómo el mundo se pone en movimiento. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? La experiencia directa que tenemos del mundo es, pues las cosas están allí, fijas, sólidas. Tenemos, por ejemplo, aquí esta mesita, vemos una mesa firme, sólida, y perdemos de vista cuando estamos ante esta mesa que es un objeto que tiene una historia, que no salió ahí de la nada y que estuvo ahí siempre como una mesa, sino que primero pues fue una semilla y luego fue un árbol y luego se convirtió en piezas de madera y luego pasó por un taller, fue ensamblado y finalmente está aquí, y en algún momento pues quién sabe qué le vaya a pasar a esta mesa. Pues eso precisamente es, o son de las cosas que hace Jacobo Molina en este primer libro, La desubicación de las cosas. En lugar de hacer descripciones de el mundo como un hecho estático, objetivo, nos presenta el mundo como un espacio que está lleno de movimiento. Una vez que abrimos el libro y que pasamos de la portada y nos topamos con el epígrafe del libro, el epígrafe que es esa leyenda o inscripción que está al principio, tenemos un fragmento de un poema de Jorge Luis Borges que se titula Heráclito, y dice así el epígrafe, ¿no? Heráclito no tiene ayer ni ahora, es un mero artificio que ha soñado, un hombre gris a orillas del Red Siga, un hombre que entreteje en decasílabos para no pensar tanto en Buenos Aires y en los rostros queridos. Uno falta. Y para quien no sepa quién es Heráclito, Heráclito de Éfeso fue un poeta de la antigua Grecia cuya principal tesis era que la esencia de todas las cosas era el movimiento. El mundo está en constante movimiento, esa es la naturaleza del mundo. Todo fluye, como los ríos, ¿no? Que es una imagen también tradicional. Este libro, La desubicación de las cosas,
a diferencia de buena parte de los libros de poesía que se producen y que se publican en México, no es un libro que podamos decir estrictamente temático, ¿no? Lo común cuando abrimos o conseguimos un libro de poesía es que es un libro que todo va a tratar sobre el mismo tema. Y vamos a tratar un libro que va a tratar todo sobre flores, o sobre panes, o sobre piedras, o un libro que va a contar una historia, ¿no? Que tiene una columna vertebral y que nos va a llevar a algún lado. Este es un libro completamente distinto. Es un libro que la unidad no está en un tema o una historia, sino en, y va a sonar esto muy sangrón, pero es una especie de presupuesto metafísico que es el movimiento. O sea, lo importante de este libro es que todo va a estar en constante movimiento. Son 3 apartados, o sea, los poemas de este libro están distribuidos en 3 apartados. El primero de ellos se titula Giro de Reflectores, y son poemas en donde nos vamos a topar con imágenes, pues tal cual, de movimiento. Ahí va a haber figuras recurrentes de círculos, vórtices, laberintos. Hay por ahí un poema que espero que Jacobo nos lea al rato. Huevas, si quieres ya, échatelo de una vez. El poema de los laberintos de los hipervínculos. Es el primero, creo. Se titula Hipervínculos, el poema, es el primero del libro, es el que lo abre. Los hechos suelen volar y entrelazarse como choza frente a un tornado. Toda teoría es un callejón vetusto, repleto de charcos, manchas de aceite y ratas. Estos callejones se conectan con otros hasta formar un laberinto cuyo final es su entrada. Y esa entrada es Wikipedia. ¿A poco no? ¿A quién no le ha pasado que está buscando algo en Wikipedia y luego se encuentra en la primera palabra, que es un hipervínculo, y le das clic y te manda a otro lado, y luego te topas ahí con otro término, otra cosa que te interesa, le das clic, y así terminas, ¿no? Como andando con un laberinto que no lleva absolutamente a ningún lado y parece que estás dando nada más vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. Pues esa experiencia de estar navegando por Wikipedia, que es como andar perdido por la calle, caminando, pues es una de esas primeras imágenes que nos presenta Jacobo. Y tenemos esa imagen de movimiento laberíntico que vemos en Wikipedia. Otra imagen que quería yo, que de hecho es la segunda, es que empieza este libro así potente con todo. Échate así a capela, el de Llanta Constante. A capela. Llanta constante. La llanta de mi bicicleta es un vórtex y encandila a quienes, perdidos en su infinitud, tienen la dicha de apreciar en ella el reflejo de las interminables nubes, el nacimiento y muerte de jardines, o el pájaro carpintero trabajar a diario. Pero quienes observan con mayor detenimiento tienen la dicha de ver reflejada la llanta de mi bicicleta. Ahí está, nuevamente otra de esas imágenes de movimiento. Esta es otra imagen completamente circular. Está la bicicleta en movimiento y la rueda por los cromos y todo eso, parece que es un espejo que está reflejando lo que está allá. Te quedas viéndola fijamente y ya después de un tiempo puedes caer en cuenta que lo que estás viendo no es el mundo reflejado en la rueda de la bicicleta, sino la rueda misma, ¿no? El movimiento es la bicicleta en sí misma. Y digo, podríamos estar leyendo y comentando y ejemplificando estas ideas de cómo Molina en todos los poemas, pero pues mejor, pues cuando termine la presentación, compren el libro y echen un vistazo, leanlo ustedes por su cuenta, van a ver que es cierto lo que les estoy diciendo. Todo este primer apartado tiene este tipo de imágenes en movimiento, ¿no? Un perro que está persiguiendo su propia cola, así, dando vueltas, como un uroboros, ¿no? La serpiente que trata de devorarse a sí misma. Esta otra imagen de el infinito. Hay un poema por allí de una moneda de 2 pesos que está tirada en la calle, así como el ejemplo que les da al principio de la mesa, que tiene una historia, pues igual, esa moneda pues tiene toda una historia, no estuvo allí siempre, sino que pasaron cosas para que estuvieran allí. El primer apartado del libro, que es ese giro de reflectores, pues son esos, ¿no? Poemas que tratan sobre el movimiento. Segundo apartado, que se titula Organización Invidente, es una sección donde reúne poemas que tienen en común el tema de el juego, o más particularmente los juegos de, bueno, no solo iba a decir los juegos de azar, pero no es cierto.
porque hay un poema que trata sobre el ajedrez, que también es una de las obsesiones de Jorge Luis Borges, el autor del epígrafe. Y bueno, que dice Jacobo que sí es un juego de azar, aunque eso ofenda a algunos jugadores que dicen, claro que no es un juego de azar. Los volados, que también de cierta forma son juegos de azar. El Scrabble, hay esta imagen de cómo va esa historia, esta teoría de que si pones a una cantidad infinita de chimpancés tecleando en una cantidad infinita de máquinas de escribir, en algún momento de la historia, uno de ellos, así por puro azar, va a terminar escribiendo el Quijote. Sí, es una tesis de Said, ¿no? De Gabriel Said, que tiene uno de sus ensayos, y es un ensayo que más que nada trata sobre que todo texto literario es en el fondo una posibilidad matemática. O sea, hay un número limitado de palabras que existe en el español, hay un número limitado además de combinaciones que se pueden realizar con esa cantidad de palabras. O sea, no es que... claro, pueden surgir palabras nuevas y demás, pero siempre habrá un número limitado, ¿no? Y un número limitado de combinaciones, de modo que hay también una cantidad limitada de combinaciones que se pueden hacer, por ejemplo, para escribir un poema o para escribir una novela. Y eso quiere decir que, en el fondo, aunque la probabilidad se tendría que repetir muchas veces el experimento, bueno, técnicamente es posible que si tuviéramos a chimpancés golpeando máquinas de escribir durante millones de años, pues inevitablemente en algún momento alguno sí va a escribir el Quijote, ¿no? O sea, porque es una posibilidad matemática. Digo, es una posibilidad matemática de una en no sé cuántos millones, pero si tenemos a millones de chimpancés durante millones de años, pues alguno lo va a conseguir, ¿no? Es una posibilidad, pues, técnicamente. Bueno, y en este segundo apartado, que es la de organización invidente, este tema de el juego y el azar, esta dimensión lúdica, no se limita únicamente a hacer un tema, hasta en la configuración, la manera en que los poemas están dispuestos. O sea, si pueden echar, si alcanzan a ver, podemos ver en este poema que se titula, que es El metro según Duchamp, cómo no hay una organización lineal de los versos. O sea, generalmente pensamos en poemas e imaginamos así como cuadritos de texto, ¿no? Una serie de versos que están dispuestos como bloquecitos de texto, y aquí tenemos los versos dispuestos de manera casi azarosa en la página, ¿no? Como si fueran maicitos echados en el campo. Seguido ese segundo apartado, que es organización invidente, el tercer y último apartado del libro es un poema de largo aliento que se titula Nocturno ácido indefinido en Monterrey, que a grandes rasgos es un recorrido también circular en el centro de Monterrey, por una persona que anda en un trip, ¿no? Se echó un ácido, está caminando por el centro de Monterrey y está alucinando con todo lo que está viendo a su alrededor. Es un poema también marcado por el movimiento, y no solamente por el movimiento del desplazamiento y de toda la escenografía del centro de Monterrey, sino también el movimiento por las asociaciones que se hacen, ¿no? Que va caminando el hablante lírico, el yo poético de este poema de largo aliento, empieza a ver cosas y empieza a establecer proyecciones que pueden llegar a parecer inéditas. Nos topamos ahí con cosas extrañas, ¿no? Vamos a ver, además de una disposición de los versos que puede parecer arbitraria, cosas como flechas, círculos que nos están indicando, pues, direcciones, ¿no? Hacia dónde tenemos que estar leyendo. Va a haber mucha variedad en el poema. O sea, cuando pensamos en este tipo de poemas que son circulares, que empiezan donde terminan, así uno de los grandes referentes de la poesía mexicana es Piedra de Sol de Octavio Paz, que son versos en decasílabos, ¿no? Todos de la misma medida, es un poema así redondito, pero existe esta unidad, no todos los versos son de la misma medida. Otro poema que sigue esa misma lógica y también del centro de Monterrey es El Nocturno de la Calzada Madero de Samuel Noyola, que el epígrafe de ese poema está sacado de aquí, y Jacobo hace algo completamente distinto, ¿no? Como que le quiere responder a Octavio Paz, a Samuel Noyola, y dice: ustedes quieren captar el movimiento, pero le quieren dar regularidad. Pues yo quiero un movimiento que sea irregular,
Yo quiero un movimiento que sea más irregular, que sea más caprichoso, quiero hacer conexiones que sean un poco más inusuales, juguetonas, que vayan a confundir un poco más a los lectores. Y esto de confundir a los lectores, pues para mí es una parte importante del libro. Yo creo que la primera reacción que puede suscitar este libro en los lectores es desconcierto. Es como, ¿de dónde sale este tipo de asociaciones? Vemos a una persona, o sea, el hablante lírico, la persona que habla en este poema ve todo como si fuera extraño, como si fuera nuevo, y eso nos va a terminar confundiendo a nosotros. Y es una de las razones por las que yo disfruto muchísimo este libro. Yo creo que a veces estamos tan acostumbrados a vivir, como que estamos acostumbrados a que todo esté en su sitio, que cuando nos topamos con un libro así, que nos recuerda que todas las cosas que tenemos en nuestra casa tienen una historia, que no siempre han sido así y que no van a ser así para siempre, pues nos está invitando a ver el mundo que habitamos con una mirada distinta. Y es una de las cosas que le agradezco a Jacobo y a este libro en particular. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a dejar que el autor nos hable un poco más sobre el libro y que pueda compartirnos más poemas del mismo. Un poco para complementar la lectura. Sí, la lectura que acabas de realizar del poemario. Creo yo que hay dos ejes temáticos en él, ¿no? Uno es precisamente el que mencionaste, que es el movimiento. Pero también en la mayoría de los textos hay un referente muy claro que está de fondo y que es la ciudad. Es un poemario casi totalmente urbano, o bueno, más bien totalmente, porque hasta cuando no se menciona la ciudad está de fondo, ¿no? De alguna manera, aunque sea de forma implícita. Es un libro que prácticamente no tiene referencias naturales. O sea, yo no quise jugar mucho con esta... Bueno, no que esté mal, solamente algo que es, digamos, ya estereotípico, algo ya muy trabajado en la poesía, que son los referentes naturales, ¿no? Creo yo que es difícil hacer un poema sobre lo que está fuera de la ciudad, sobre esos referentes naturales, porque se ha trabajado muchas veces. Entonces yo pienso, bueno, ¿qué puedo aportar realmente más sobre la naturaleza, sobre las flores, sobre los pájaros? Es que realmente pues, se ha hecho eso durante miles de años, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir yo al respecto? Bueno, no sé, quizás todavía quedan muchas cosas por decir, pero bueno, ¿para qué le juego? ¿No? O sea, y bueno, no es que la ciudad no se haya trabajado, pero definitivamente no en la misma medida. Entonces, eso es algo que está en todo el poemario y que trabajé de una forma, bueno, no siempre consciente, ¿no? En algunos textos sí, en el nocturno ha sido, bueno, claramente así fue, pero en muchos poemas yo solamente estaba tratando de escribir sobre alguna obsesión, sobre algún momento muy particular, y quizá de forma poco consciente termino escribiendo sobre la ciudad, termino escribiendo sobre la infinitud, sobre el movimiento, sobre ese tipo de cosas que al final de cuentas son obsesiones mías, ¿no? Y que a veces no noto. De hecho, hay algunos poemas que sí los trabajé con cierta unidad, pero hay otros que simplemente escribí porque pues, se me vino en ganas hacerlo, ¿no? Porque disfruto hacerlo, y curiosamente terminaron por tener cierta unidad, ¿no? Y los reuní en este libro, ¿no? Pero bueno, así como los poemas tienen un trasfondo un tanto azaroso en muchos casos, lo cierto es que también la unidad de este libro terminó por ser un poco azarosa en ese sentido. Algo que también usted trabajar en él es que exista, que pueda permear sobre el poema un cierto nivel de azar, ¿no? O un reconocimiento del azar, porque hace un momento mencionaba que todo poema es una posibilidad matemática, y en ese sentido siempre hay una dosis de azar en aquello que escribimos, si bien está intervenido por nosotros. Pero bueno, en algunos poemas yo lo que quise hacer fue que tal cual el azar interviniera, ¿no? Mencionabas ¿no mencionaste el de Duchamp? Sí. Bueno, Duchamp hizo una obra de arte, hoy llamaríamos conceptual quizás, en la cual utilizaba el azar para trabajarla, ¿no? O sea, un poco al azar se formaba esta obra, se tenía que presenciar en vivo porque si no
olvídate, o sea, ya te perdiste del azar. Y algo que busqué hacer en este poema, por ejemplo, es que los versos, si bien ya estaban trabajados desde antes, tuvieran un orden hasta cierto punto azaroso, y esto es lo que claro en una nota al pie. Pero realmente, bueno, pienso que el poema que, pues, es, bueno, yo considero más importante del libro, pues es el último, ¿no? El Nocturno Ácido. Este poema de Largo Aliento, que ocupa pues, la mitad del poemario. Y es un libro que trabajé de cierta forma, digo, no siempre consciente, pero ya a la hora de organizarlo, busqué que fuera llevando de la mano al lector, poco a poco, hasta llegar a ese texto, ¿no? Y en ese texto también podemos ver un cierto trabajo del azar, pienso yo, no sé si estás de acuerdo, porque, bueno, la organización de los versos no siempre es del todo planeada o del todo organizada. Sí, o sea, para que me la redundancia, no es organizada. En muchas ocasiones se corta de la misma forma en la que se puede cortar el pensamiento de uno cuando va por la calle, ¿no? Si uno está caminando por ahí y está en un monólogo interno, de pronto, al menos así me pasa a mí, no sé si yo sea el que por TDA le ocurre, pero se me corta el pensamiento y veo algo, me distraigo con eso y después vuelvo y a veces mi mente está casi en blanco y luego vuelvo a pensar en lo que estaba pensando antes, y es un poco el trabajo que existe en ese último texto, ¿no? De pronto tenemos blancos y de pronto hay una escritura similar a la de letanías, y luego tenemos versos un poco menos experimentales, pero siempre está ese movimiento, ¿no? De hecho, el propio recorrido lo pensé como un caracol, ¿no? dentro del centro de la ciudad. Hay varias referencias por ahí. Quisiera mencionar, además de las que acabas de decir, que es la de Octavio Paz y la de Samuel Noyola, Jicuri de José Vicente Anaya, que eso es básicamente la estética que sigue el poemario, solamente que con circularidad, ¿no? con otro tipo de elementos. Está por ahí también presente Vicente Huidobro, es también muy evidente, creo, o quiero pensar, no sé. Pero el caso es que, bueno, ese último poema también lo trabajé justamente con Julio. Julio me ayudó a tallerearlo cuando era todavía su alumno en la universidad hace algunos años. Ya tengo más tiempo grabado, por cierto, que no lo había pensado hasta hace poco. Fue parte de un proyecto de tesis en realidad, ¿no? Originalmente ese texto. Entonces, bueno, para que sepan que si hubo algo de empeño en él, que no lo hice completamente al azar, o no en el mal sentido. Julio me ayudó a tallerearlo, eso lo agradezco mucho. Y bueno, eso me ayudó a organizar mis ideas, me ayudó a que ese recorrido tuviera un poco más de sentido, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, en principio no tenía del todo claro cómo poder trabajar esa experiencia psicodélica, y creo que tuviste la idea de hacerlo de forma circular. Originalmente eso fue algo que se te ocurrió aquí, si mal no recuerdo. Y bueno, no sé, ¿puedes decirlo? ¿Tienes algún otro comentario? No, pues algo que llama la atención, un libro que trata de acentuar tanto la cuestión del movimiento y la cuestión de el azar, pues tú dices, lo tienes que organizar de una manera muy deliberada para que se sienta desorganizado, para que se sienta azaroso. Sí. Y otros poetas de nuestra tradición que han tratado de captar el movimiento del azar lo hacen de una manera muy organizada. Y yo creo que es loable encontrar la manera de que al mismo tiempo haya mucha organización para que se vea desorganizado. No sé si eso tiene algo de sentido. Sí, bueno, te agradezco el comentario. Es que sí hay algo de desorganización, pues. Es que la cosa creo que ahí es encontrar... o sea, la organización más bien tiene que ver no en un orden pensado, sino más bien en una idea preconcebida nada más, ¿no? O sea, sabemos que tiene que haber movimiento, sabemos que tiene que estar en Monterrey, pero a partir de ahí vamos a liberar las cosas, ¿no? Que no se limite a establecerse en una medida de verso,
que no se limite a elaborar un solo tema, ¿no? Sino que por el contrario es una experiencia psicodélica, ¿no? Como lo es, ¿no? O sea, con saltos de pensamiento, con diferentes temas, con imágenes diversas. La infinitud ahí la trabajo en la circularidad, pensando también en este principio que tenía Wittgenstein. Bueno, Wittgenstein no, ya ves que luego los dividen en dos. En investigaciones filosóficas, esto también lo cité, tenía esta idea de que el lenguaje, si bien es cierto que tiene ¿cómo se dice? Que puede tener, por supuesto, combinaciones limitadas, ¿no? En el fondo el lenguaje trabaja con la infinitud de todo momento, ¿no? Porque si pensamos en lo que es definir una palabra, siempre que nosotros damos una definición, usamos otras palabras para hacerlo, ¿no? Y a la vez estas palabras tienen, pues, otras palabras para definirlas, ¿no? Entonces, todo lenguaje, toda lengua es una cadena infinita de definiciones que bueno, o sea, sí, tienen combinaciones limitadas, pero al final de cuentas todo es multireferencial, así como los hipervínculos que hay en Wikipedia, en realidad toda nuestra lengua funciona de esa manera. Entonces es algo que también busqué representar en ese último texto, ¿no? Donde empieza, termina. De hecho, si lo pensamos bien, también es posible que a la hora de definir una palabra, si nos vamos de definición en definición, en algún momento vamos a retornar a la palabra que definíamos en principio, o la vamos a volver a utilizar. O sea, ahí está esa cadena infinita dentro de todo lo que decimos, y es interesante pensar en que cada vez que hablamos en el fondo, es interesante cómo es que nos llegamos a entender, ¿no? O sea, si pensamos las cosas de esa perspectiva, en que toda definición es infinita, entonces cómo es que siempre que hablamos, bueno, entendemos lo que el otro dice, ¿no? Entendemos esos juegos específicos dentro de la lengua que nos permiten entablar una comunicación con el otro. Rapal, por ejemplo, yo recuerdo que hablaba de cómo el chino es ideográfico, ¿no? O sea, creo que es en el ABC de la poesía donde habla de eso, creo que sí. Entonces él habla de que los idiomas ideográficos, por ejemplo, bueno, uno puede pensar que son más complicados, pero en el fondo ellos van al grano, ¿no? O sea, yo recuerdo que pone este ejemplo de que en el chino, en lugar de decirnos rojo, porque rojo implicaría una definición, ¿no? De lo que es el rojo, de lo que es el color, de lo que... Bueno, en el chino lo que hacía era evocar una imagen dentro del ideograma que tuviera en común el rojo. Entonces se intuía que se hablaba de tal color determinado, pero nunca se expresaba del todo. Incluso tengo entendido que en el chino, por ejemplo, el concepto del ser no existe del todo. O sea, cuando quieren decir que algo es, tengo entendido que lo que dicen, y si alguien sabe chino aquí, me aclarará si no es así, es que dicen sí, ¿no? O sea, esto sí celular. O sea, al decirlo afirman la existencia, pero no es que el ser esté presente en su lengua. Y bueno, ya me desvío un poco, pero también me desvío acá para que sepan. El caso es que, bueno, siempre el lenguaje tiene estas definiciones infinitas, y es algo que busqué trabajar en el libro también, ¿no? Es esta circularidad que tenemos en el lenguaje. También, digo, lo mencionaste hace rato, ¿no? Pero hay como toda una poética del TDA, ¿no? Del trastorno de déficit de atención. La tendencia es que los poemas de este libro son muy cortos. Son poemas muy cortos, ¿no? Porque hasta eso le da el lapso de atención del hablante lírico. Incluso el poema de largo aliento, hay como muchos cortes y muchos cambios. Es un poema extenso, pero compuesto así como de pequeños momentos, ¿no? Como que va caminando por este cachito de la calle, me llama esto la atención, y luego de repente como que, una ardilla, y se pone a hablar de la ardilla, y luego de repente que, un carro, y un carro, de que, la bicicleta, y un carro rojo, mucho amarillo, y así se va todo el recorrido, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Estás inaugurando ahí? Bueno, no sé si estoy inaugurando, pero sí, el TikTok poético, ¿no? No sé si estoy inaugurándolo, pero bueno, no le había pensado de esa manera. Sí construyo la poesía casi siempre de forma fragmentaria, aunque sí es un poco más intencional, déjenme aclararlo, ¿no? Eso sí es un poco más deliberado, ¿no?
Pero bueno, sí, ciertamente, inclusive ese último texto, como bien mencionas, está dentro de un plano de circularidad, pero todo se mueve de forma azarosa, ¿no? Antes nos hablaba del río que nunca durmió el mismo 2 veces, pero así como el flujo es constante, bueno, al final de cuentas, también el cambio lo es, ¿no? Las cosas pueden volver a ser lo mismo que eran antes, pero nunca bajo el mismo esquema, nunca exactamente igual. Pueden retornar al punto en el que empezaron, pero siempre va a haber esas variaciones, siempre va a existir ese azar en cada cosa que se haga, en cada cosa que existe. Bueno, yo no sé, yo la verdad no tengo más cosas que decir, también es domingo, no me juzguen, o sea, sí, ya me quiero mimir. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiere hacer un comentario, le paso el micrófono. ¿Alguien quiera cantar un villancico por ahí? No sé. Pues échate unos poemas, ¿no? He hecho unos poemas. ¿Cuál te gustaría que leyera? El doctor Macea. No, a ver, el de la moneda y el del perro. $2. Más allá de la jungla de automóviles, enterrados bajo el asfalto, se hallan un par de pesos viejos, desfigurados por el agua y el lodo. Esos $2 le costaron un regaño a Juan, quien jamás pudo comprar las tortillas que le encargó su madre. Pero eso fue hace 25 años. En la superficie, un hombre pita con sus cuerdas vocales a un taxista que se saltó 2 carriles, sin usar las luces intermitentes. Y en ese poema es súper evidente que el poema está situado en la ciudad de Monterrey, ¿no? Porque ¿quién comete esa barbaridad de saltarse 2 carriles y intermitentes ni direccionales? Sí. El del perro, El perro, sí, el de Ouroboros. Se titula Ouroboros canino, es un poema muy breve. Tras años de lucha contra su cola, el labrador consiguió engullirla para caer en cuenta de que nunca podría huir de su propio dolor. También esta referencia al Ouroboros, ¿no? Por supuesto, a la serpiente que devora su cola. El Scrabbleback, este poema es el que, bueno, que más evidentemente hace referencia a ese principio de Said, de los monos que golpean, que golpean máquinas de escribir hasta que queda escrito el Quijote. Lo trabajé, pero bueno, con Scrabble, ¿no? En un espacio y tiempo indeterminados se confundían una bolsa gigante con cientos de miles de millones de piezas de Scrabble y el vacío. Pero al romperse esta bolsa en un espacio y tiempo determinados, 2.059.005 de estas piezas dieron lugar al Quijote. Eso era todo, nada más. No fue más. Y lo otro, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Algo? No sé. Yo tengo una duda. Hola, me quedó la duda de esta parte que decías de los changos que golpean las máquinas. No sé, o bueno, quería saber tu opinión de qué piensas si pues nuestra realidad se limita hasta donde llega el lenguaje, o sea que no hay nada más allá del lenguaje. Bueno, de hecho, hace un rato mencionaba Wittgenstein y ese es como el principio del primer Wittgenstein, ¿no? Justamente que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pero yo más bien estoy en comunicación con el segundo. El segundo habla con juegos de lenguaje y de que precisamente
el lenguaje no es algo tan estático como lo pensaba el primero. O sea, el lenguaje es una cadena de definiciones infinitas en primer lugar, y que creo yo, y es algún principio que trabajo aquí, esa infinitud en el fondo está más en contacto con lo que sea que está fuera de nuestra conciencia, ¿no? Digo, no podemos conocer del todo lo que está fuera de ella, pero definitivamente, como las combinaciones son infinitas, lo más cercano que puede haber a estar en contacto con eso que es la realidad fuera de nuestra conciencia tendría que ser un lenguaje que trabajara con el infinito, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que sí pienso que el lenguaje nunca va a poder como que captar o sí, capturar del todo aquello que está fuera, porque el lenguaje únicamente puede trabajar con aquello que ya está en nuestra conciencia, y no sabemos si eso es igual a lo que está fuera de él. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, ¿En serio? A ver, una pregunta de mercadotecnia. ¿Por qué el público debería comprar y leer tu libro? ¿Qué le va a aportar que no encuentre en TikTok? No, está mejor TikTok, es cierto. Bueno, yo qué sé, o sea, bueno, si les gustó lo que dijimos aquí, probablemente les convenga comprar el libro, ¿no? Si les llama la atención el tema, si les llama la atención hablar sobre la infinitud del lenguaje y las divagaciones de Jacobo, ¿no? por el centro de la ciudad, probablemente sea un libro que les pueda llamar la atención, y si no, mejor ni lo compren, o sea, si no, no les va a gustar. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí en Punto y Coma. Chuy, no sé si se fue, pero bueno, como sea, gracias a Chuy. Sí, aquí traigo algunos ejemplares para quien guste comprarlos. Efectivo, transferencia, como guste. merecen intereses. Sí, Black Friday y ofertas de Black Friday. se los cobro como Coppel con pagos chiquitos pero al triple, ¿no? O sea,